Buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller que hoy vamos a trabajar un tema súper interesante sobre nutrición y fertilización de los cultivos de papas nativas y tubérculos andinos, una de las actividades que estamos desarrollando dentro del proyecto Mejora del rendimiento de la papa y otros tubérculos, Root to Food, en el cual es financiado por Fontagro y quien las entidades que desarrollan ese trabajo está la Pontificia Universidad Javeriana con mis compañeros María del Pilar Márquez y Wilson Terán y quien les habla Adriana Sáenz. Del PBA hoy nos acompaña Luis Antonio Camargo, Esmeralda Villalobos, el doctor Santiago Perry y de la Universidad de Bolivia. No veo a nadie conectado, no sé si hay alguien de Bolivia, nos acompaña también pues en el trabajo Pablo Paco y Esther. Entonces, bienvenidos a este taller. Les agradecemos mucho la participación activa para desarrollar esta actividad. Bueno, muchas gracias para todos nuevamente. Antonio Camargo, profesional de la Corporación PBA. Es parte de, digamos, como parte introductoria de este encuentro, pues vamos a hablar un poco el enfoque que le está dando desde el proyecto en temas de innovación tecnológica participativa. Para esto, pues vamos a iniciar a hablar de algunas definiciones de algunos autores. Tomando como primero que es un proceso donde el agricultor actúa como un sujeto que investiga, mide y estudia en colaboración con los investigadores, principalmente. Los métodos participativos se usan para satisfacer mejor las necesidades de los agricultores y para adaptar las tecnologías a las circunstancias propias en cada uno de los lugares. Básicamente esto busca que el diseño se puede volver un poquito. Básicamente lo que buscamos con este proceso de innovación tecnológica participativa es que tenga desde el inicio hasta el final toda la participación activa de las comunidades y de los productores principalmente. Esto pues obviamente favorece la construcción colectiva de conocimiento y su aplicación frente a las necesidades muy particulares que se presentan a nivel de cada uno de los territorios y cada una de las comunidades. Listo, profe. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de innovación tecnológica participativa tiene unas características que se han venido construyendo, que se han ido identificando. Una de las principales es que se mezclan los saberes, las experiencias, los deseos, los intereses y problemáticas de cada una de las comunidades. Nosotros como investigadores del proceso pasamos a ser los poseedores del conocimiento, a facilitar el proceso a nivel de núcleos de investigación, de todo el tema de generación de conocimiento alrededor del tema de innovación tecnológica productiva. Buscamos principalmente pues, que obviamente la participación, lo que les decía, sea muy activa por parte de las comunidades, desde el inicio, desde el tema del diagnóstico, la formulación, el montaje, el diseño, el seguimiento y la evaluación principalmente de todo el proceso de investigación, buscando que todas esas capacidades o ese diálogo de saberes que se pueda generar a través del investigador y el productor, pues se generen y se vayan apropiando por parte de las comunidades. Este tema es fundamental para que todo el conocimiento, pues obviamente se quede en las comunidades y pues que entiendan cómo se lleva, cómo se facilita, cómo se investiga a nivel de las unidades de campo para avanzar en ese tema. Como decíamos, es una participación amplia de los productores y no solamente utilizamos tecnologías tradicionales, sino para el caso de este proyecto, pues el tema de producción in vitro, la obtención de semilla élite, superélite y todo este proceso que se va a desarrollar, busca que el productor se involucre bajo estas tecnologías de punto que van a mejorar no solamente el tema fitosanitario de los materiales, sino también a generar la apropiación por parte de los productores que ya han venido trabajando en este proceso de multiplicación in vitro. Siguiente.
Pues como les decíamos, los procesos de participación, volvemos a lo mismo, lo hacen los productores organizados, estamos trabajando con comunidades, para el caso de Colombia, con comunidades organizadas, asociaciones y cooperativas, y pues con el tema de la asesoría de los investigadores o los profesionales que estamos a cargo de este acompañamiento. Ya lo dijimos, hay que capacidades en el tema de apropiación de todo el conocimiento, eh, porque ese es como el gran objetivo de este proceso de innovación tecnológica participativa. Listo, pues. Y digamos, ¿cómo desarrollamos todo este proceso? Pues para el caso de este proyecto, buscamos que se realice a través de los núcleos de investigación participativa. Entonces, esos núcleos de investigación participativa son espacios de aprendizaje que promueven la investigación, la evaluación y la implementación de métodos o resultados, donde la población participante pues hace un desarrollo muy activo en todas las fases del proceso de mejoramiento tecnológico participativo. Para el caso del proyecto, pues vamos a unas áreas o unos terrenos donde previo se hace una concertación, se hace el diseño y se elabora como la forma, como se va a medir las variables a evaluar, si son temas de fertilización, si son temas de manejo integrado, o si es un tema del comportamiento agronómico de cada uno de los morfotipos, para el caso de las variedades, de los morfotipos de papas nativas y tubérculos andinos. No siempre, digamos, los núcleos de investigación están relacionados con el tema agrícola. Existen experiencias donde se desarrollan en otros espacios, independientemente de que, eh, dependiendo de las actividades productivas de la organización, básicamente. En las diapositivas, en las imágenes, vemos un proceso de investigación participativa para el tema de fertilización en frijol, en la imagen en la parte izquierda, y vemos en la imagen de la parte derecha más por variedades de frijol que se estaban evaluando a nivel de campo. Todo el proceso y el acompañamiento, como decíamos, lo realizamos de manera conjunta con profesional y el productor, buscando una sinergia y un trabajo en equipo que permita como que al final del proceso pues se tengan unos resultados tangibles y que les sirvan directamente para solucionar los inconvenientes agronómicos o de producción que se tengan a nivel de cada asociación. Entonces, parte de esta introducción es como para entender que el proyecto como tal es un proceso que se va a ir abordando de manera participativa con cada una de las organizaciones, donde buscamos la mayor participación de los productores en todas las fases, como mencionábamos, y que el conocimiento obviamente les sirva para darle solución a los inconvenientes que puedan tener a nivel agronómico. Entonces, ahí dejamos como esta parte introductoria y seguimos. Antonio, muchas gracias. Buenas tardes para las personas que se acabaron de conectar. Bienvenidos a este taller. También los invito, en el chat se dejó un link para que puedan llenar la asistencia, entonces lo pueden encontrar allí y podamos tener el registro. Entonces les agradezco mucho. A continuación, nos acompaña también el ingeniero agrónomo Ismael, que nos está apoyando en toda la parte también que se desarrolla en uno de los NITs que vamos a trabajar. Entonces, Ismael, para que puedas continuar. Buenas tardes a todos, pues como les dijo la profesora Diana, soy Ismael, ingeniero agrónomo y pues también estoy colaborando en el proyecto. Entonces, continuando con lo que decía Antonio, en este caso nosotros vamos a tener un núcleo de investigación en Soracá, en el municipio de Soracá, en el departamento de Boyacá. Este núcleo de investigación está ubicado en el lote Las Albercas. Como se observa acá en el mapa, en la imagen, este lote está identificado con el color verde. Este lote también se encuentra en la vereda Chaine. Y acá es donde vamos a hacer un núcleo de conservación tanto de papas nativas como de tubérculos andinos.
En este caso, este lote, como observamos en la imagen, está limitado pues, por la carretera, que es la vía de ingreso al lote. Al lado izquierdo se encuentra limitado con un lote de conservación o de barbecho. En la parte inferior también se encuentra un lote de barbecho y el lote, el NIP, el núcleo de investigación, también se encuentra cerca a un lote, a un cultivo de papa que después se ha identificado con el color amarillo. Siguiente, por favor. Entonces ya con el establecimiento de este núcleo de conservación, acá observamos en la imagen como ya más que todo sus dimensiones, sus longitudes. Hay que tener en cuenta que el área de este lote es de 1.439 metros cuadrados con un perímetro de, 186 metros. Y digamos que ya con esto comenzamos a hacer una propuesta a los productores para comenzar a trabajar el lote. Entonces, en un principio, nosotros pues hacemos la propuesta de que los surcos, en este caso, se hagan a lo largo del lote, que como se observa en la imagen, que vayan desde el lote de conservación hasta la carretera y asimismo vayan en sentido contrario a la pendiente. Siguiente, por favor. Asimismo, nosotros hacemos una propuesta tanto de la siembra como la distribución de la siembra. Entonces, en un principio, tanto los tubérculos andinos como las papas nativas van a estar sembrados a una distancia de 1 metro entre surco y a una distancia de 40 centímetros entre plantas. Dentro del lote, la siembra se comenzaría a realizar desde donde limita el cultivo de papa, donde limita el lote con el cultivo de papa, hacia la carretera, para que tengamos una imagen más clara. Dentro del mismo lote vamos a sembrar o a distribuir los diferentes materiales en pequeñas parcelas. Estas parcelas, como las que observamos acá, serían de diferentes materiales, tanto de papas nativas. En este caso, las papas nativas están identificadas con el color amarillo y los tubérculos andinos están identificados con el color rojo. Nosotros también con esto queremos que los Perdón, tubérculos... Antonio, perdón, Ismael, es que alguien levantó la mano, Coinpacol levantó la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes para todos. Qué pena si Buenas tardes. Buenas tardes. lo que pasa es que no me aparece en la pantalla las diapositivas. No sé si todas las están observando, alguien diferente que me diga, por favor, si las observan. Sí se ven, Adriana. Hola Adriana, sí, sí se ven. ¿Sí? ¿Sí se ven? Gracias. Entonces, no sé, Coinpacol, qué pena, no sé con quién estoy hablando, ¿me puedes indicar el nombre, por favor? Mi nombre es Eliana Fuque. Eliana, mucho gusto. Entonces, yo creo que debes es volver a salir y entrar porque yo creo que no te está cargando bien Teams y por eso no la ves. Entonces, si listo. quieres, puedes ingresar. Bueno, no hay muchísimas problema, gracias. ya te... No, señora, Bueno, tranquila, gracias. mucho gusto. Y bueno, en este break aprovechamos para las personas también que han entrado, Dina y no sé a quién más vi por allí. Entonces, buenas tardes y bienvenidos a nuestro taller sobre nutrición y fertilización en papas nativas y tubérculos andinos. Bienvenidos. Veo que mi compañera María del Pilar está compartiendo en el chat un link. Los invitamos a que por favor puedan anotar allí la asistencia y quedemos registrados. Muchas gracias. Qué pena, Ismael, interrumpir y puedes continuar. No, tranquila, no, también buenas tardes a los participantes que acabaron de ingresar. Y bueno, pues ya continuando, pues retomando otra vez entonces la imagen, pues la distribución de la siembra y tanto de las papas y tubérculos andinos. Lo que nosotros también propusimos es que la siembra de los tubérculos sea alrededor de la siembra de las papas nativas. Esto se haga con el fin de hacer una barrera viva
y esta barrera sirva como repelente de insectos, plagas que pueden atacar al cultivo de papa y así no permitan su ingreso a este cultivo. Entonces, digamos que también es una forma de proporcionar un manejo integrado pues, tanto al cultivo de papa como a los tubérculos andinos. Entonces, digamos que esta es la propuesta que nosotros tenemos en cuanto a la siembra y a la distribución. Bueno, cabe aclarar que, digamos, por cada material que tengamos, tanto de papas como de tubérculos, vamos a utilizar 20 plantas. De estas plantas se van a sembrar 2 semillas por sitio, haciendo esa aclaración. Digamos que, como observamos en la imagen, esta sería como la distribución que tendríamos para esos materiales. Siguiente, por favor. Entonces, en este lote, digamos que ya se han ejecutado, se han realizado diversas actividades. Una de esas actividades fue la toma de muestras de suelo. En esta, pues como observamos la imagen, se hicieron tomas de muestra, las tomas de muestras de suelo para realizar análisis tanto físico-químico como microbiológico del lote. Estas muestras de suelo se hicieron en un recorrido en zigzag y se hicieron muestras compuestas, es decir, se tomaron en diferentes puntos una cierta cantidad de suelo y este suelo se mezcló y pues posteriormente fue llevado o enviado a los laboratorios para sus análisis. Vale, Ismael, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que nos decía Ismael, nosotros tomamos las muestras para hacer unos análisis específicos físicos, químicos, microbiológicos y conocer cómo se encuentra ese suelo. Entonces, cuando se manda a hacer un análisis de suelos y uno quiere determinar la condición de ese suelo, pues a nosotros, digamos, nos entregan un formato en el cual pues va la identificación de quién envió la muestra, dónde fue tomada, la fecha, y viene también un cuadro con una información importante de todo el estudio que le hacen al suelo, en el cual nos identifican los elementos, nos identifican en qué unidades se hizo el análisis, qué método o técnica se usó para determinar ese análisis y realmente cuál es el punto o el ejercicio que se obtuvo a través de esa muestra de suelo. Sin embargo, a veces no es fácil interpretar estos análisis de suelo y pues obviamente no podemos de pronto determinar cuál es el problema o si el suelo se encuentra adecuadamente. Entonces, si nosotros extraemos de ese análisis y podemos determinar de acuerdo a esa interpretación que tiene ese análisis de suelo para esas muestras ubicadas en ese lote, entonces nosotros pudimos identificar varias cosas que son importantes a tener en cuenta cuando uno quiere desarrollar un cultivo de papas nativas y tubérculos andinos. Entonces, dentro de las características físicas y químicas de ese suelo podemos tener que es un suelo que tiene unas texturas que principalmente está compuesto de arenas, arcillas y limos, pero sin embargo lo que más se caracteriza o lo que más está concentrado dentro de ese suelo es que tiene muchas arcillas. Entonces este suelo es arcilloso. Cuando se revisa, digamos, de acuerdo a la literatura, la información que encontramos para la zona de Boyacá y las diferentes informaciones, normalmente la recomendación es que este tipo de cultivos se siembre en suelos que sean franco arenosos o franco arcillosos. ¿Para qué? Para que los tubérculos se puedan desarrollar mejor. Sin embargo, pues allí en ese muestreo pudimos identificar que es un suelo arcilloso. En relación al pH, vemos que el pH es 5.5, significa que es un suelo ácido, se encuentra dentro de ese rango recomendado, por ejemplo, para cultivos de clima frío, incluyendo papas nativas y tubérculos andinos. Realmente el rango está entre 5 y 7. Entonces, está dentro de los límites adecuados para el desarrollo de este cultivo.
Si miramos en detalle, digamos, otra información que es importante cuando uno establece un plan de fertilización y quiere establecer este cultivo, entonces hay varios parámetros que son importantes de determinar, como son el porcentaje de carbono orgánico, ¿sí? En este caso, lo que vemos en la primera columna se relaciona con la información a través de esa muestra de suelo que analizó el laboratorio, y esto que encontramos en mayor, medio y bajo significa realmente en dónde se encuentra, digamos, la característica o condición de ese suelo donde tomamos la muestra. Entonces, en relación, por ejemplo, a carbono orgánico, está entre 1,49 gramos por cada 100 gramos de suelo, pero cuando se hace y se revisa en detalle ese análisis, vemos que es muy bajo, está muy inferior. Y en relación a materia orgánica, que es tan importante, también se encuentra en un nivel muy bajo, está inferior pues al 5%. Dentro de esos elementos mayores, pues también vemos, digamos, se destaca importantemente que, por ejemplo, el nitrógeno está bajo, pero está muy alto en fósforo, ¿sí? Y está medianamente, digamos, el potasio. ¿Qué sucede con esto? Pues vamos a tener problemas porque las plantas posiblemente no puedan desarrollarse, no hay buena absorción de nutrientes, y pues obviamente en algún momento la alta concentración de algunos nutrientes puede impedir la movilización de otros. Entonces eso hace de que no tengamos una buena formación posiblemente o rendimiento en nuestros tubérculos. Otros de los elementos secundarios que están bajos está el calcio, el magnesio y el azufre, que son importantes posteriormente, lo vamos a ver más adelante en una figura más detallada, que nos permite entender en dónde cada uno de estos elementos intervienen en el desarrollo para nuestro cultivo. Y obviamente tenemos unos elementos menores que están, digamos, no bajos, pero sí encontramos, por ejemplo, el hierro está alto, el boro y otros elementos que están en medio. Entonces, pues obviamente esto va a tener un problema en el desarrollo de las plantas. También es importante, y esto se relaciona con otro análisis, que es el análisis microbiológico del suelo, es decir, qué microorganismos están asociados a ese suelo, y lo cual ayudan o contribuyen, por ejemplo, a la transformación de todos los compuestos para que la planta pueda tomarlos más fácilmente, a solubilizar estos compuestos y la planta los pueda absorber, aumentar, por ejemplo, el desarrollo radicular, mejorar también, por ejemplo, la asimilación de esos nutrientes que están en el suelo, en el desarrollo, e inclusive algunos de estos microorganismos que están asociados en el suelo contribuyen, por ejemplo, para el control de algunos patógenos que pueden afectarnos el desarrollo de las plantas, en mejorar, por ejemplo, las propiedades físicas del suelo. Entonces, cuando nosotros revisamos este análisis de estos microorganismos, vemos algo que, digamos, es rico o se presenta en gran número, algunas, por ejemplo, bacterias, hongos, que contribuyen, digamos, para la absorción de esos nutrientes. Sin embargo, hay uno que es muy interesante, que es este microorganismo, en el cual, por ejemplo, ayuda a la formación y agregados en lo que tiene que ver con materia orgánica. Y la materia orgánica en un suelo es importante porque aporta una humedad, ayuda a que las plantas fijen mejor los nutrientes. Sin embargo, aquí en este suelo podemos observar que es muy bajito. Entonces, lo cual nos está indicando y corrobora con el otro análisis anterior de que la materia orgánica es demasiado baja. Entonces, de acuerdo a eso, pues tenemos que revisar para que podamos tener un suelo que realmente tenga los elementos balanceados y que la planta pues tenga un buen desarrollo. Teniendo claro esto, entonces aquí hay una fotografía o una imagen que nos muestra el desarrollo del cultivo desde el momento que nosotros sembramos la semilla hasta la obtención de nuestros tubérculos. Y lo que nosotros siempre estamos buscando es que tengamos buenos rendimientos, es decir,
que tengamos un número significativo de tubérculos por planta, lo cual nos significa pues grandes número de bultos por hectárea y obviamente pues un gran ingreso. Entonces, Ismael, creo que tú continuabas acá. Sí, Dale. pues buenas noches de nuevo a todos. Y pues continuando con los requerimientos nutricionales del cultivo de papa y también en tubérculos andinos, es muy importante, como mencionaba la profesora Adriana, tener en cuenta todos los nutrientes que están involucrados en la fertilización, en la nutrición y cuál es su importancia durante el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, como observamos en el diagrama, como decía la profe, observamos el crecimiento y desarrollo de la planta, en este caso de una papa nativa. Aproximadamente el ciclo dura de 4 a 5 meses y pues principalmente incluye lo que es la siembra, la emergencia, la tuberización, el inicio del llenado del tubérculo, la floración y la madurez y la cosecha de los tubérculos. Normalmente, tanto para el cultivo de papa como de tubérculos andinos, se realizan dos fertilizaciones al suelo. Uno se hace al momento de la siembra y otro al momento del deshierve. Asimismo, como observamos en el diagrama, se realizan diferentes aplicaciones foliares, ya sean para en caso de deficiencias o de un aporte nutricional a las plantas. En el caso de las fertilizaciones edáficas o las fertilizaciones al suelo, estas se deben realizar con base al estudio de suelo y a los requerimientos nutricionales de la planta de papa. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, lo que mencionamos del estudio de suelos, tanto físico, químico y microbiológico, y lo vamos a relacionar con los nutrientes los requerimientos nutricionales que tiene el cultivo de papa. Entonces, como se observa en la parte inferior, la planta requiere diferentes nutrientes como es el nitrógeno, el potasio, el fósforo, calcio, magnesio, azufre, hierro, cobre, manganeso, zinc y oro. Entonces son varios nutrientes los que necesita la planta. Dependiendo de la etapa del cultivo, los nutrientes se requieren en una baja demanda, que en este caso están representados en color rojo, o requieren una mediana demanda, que están representados en color amarillo, o una alta demanda, que están representados en color verde. Entonces, ya teniendo esta aclaración, entonces, los primeros tres elementos que tenemos acá es el nitrógeno, potasio y fósforo. Estos elementos se denominan elementos mayores o macronutrientes, y esto se hace porque se requieren en mayor cantidad para la fertilización, para la planta de papa. El nitrógeno es esencial para el crecimiento de la papa y se necesita para alcanzar buenos rendimientos. Digamos que por esto se necesita en una alta demanda hasta etapas tempranas del llenado del tubérculo. Un exceso de nitrógeno nos puede ocasionar un crecimiento exagerado de las plantas, una reducción en el rendimiento, se alarga el ciclo del cultivo y el cultivo es propenso a enfermedades. En el caso del fósforo, este tiene una alta demanda durante todo el ciclo del cultivo, tanto desde la etapa vegetativa, floración y llenado. Este es esencial para el crecimiento de la papa. Promueve la formación y crecimiento de raíces, mejora la captación de nutrientes, contribuye a la defensa contra enfermedades. Como mencionaba antes la profesora, digamos, un exceso de este nutriente, en el caso un exceso de fósforo, puede impedir la toma de otros nutrientes como el zinc, que más adelante voy a explicar cómo es la función de este elemento. El otro elemento, el otro macronutriente... Perdón, Ismael, qué Dime. pena contigo, no sé si hay preguntas hasta ahí. María El Pilar escribió en el chat, pero de pronto no lo alcanzaron a ver. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí, alguna pregunta. Adri, yo sí tengo una pregunta. Señora. Bueno, tiene que ver con el tipo, la textura del suelo, que estaban comentando que era más arcillas. Me llama la atención porque pues, se puede generar compactación y la porosidad, digamos que hay una baja porosidad y también tiene que ver con que, digamos, me llama la atención, en época de lluvia se puede inundar, pero en sequía se puede encostrar.
Entonces, ¿cómo van a manejar eso ustedes allí en la parcelita? Claro que sí, Loila. Entonces, por eso en la propuesta, digamos, en la textura que tiene ese suelo, tiene un 40% de arcillas, 30% de arenas y el restante está en limos. Entonces, es un suelo arcilloso que tú tienes razón que se puede compactar y para evitar de cierta manera esos encharcamientos y como tiene una leve inclinación, por eso nosotros vamos a trabajar los surcos en otro sentido. Me devuelvo un poquito para acordarnos. Entonces, digamos, este es el lote, acá está la carretera y la inclinación está, o la pendiente está en este sentido. Entonces, para evitar de cierta manera, nosotros vamos a hacer los surcos en contra de esa inclinación, para evitar, digamos, ese tipo de problemas y poder manejarlos. Otra manera es que, digamos, los suelos de Boyacá, y ahí Antonio, pues, me corrige, principalmente tienen una composición en el cual la mayoría son ampliamente arcillosos o algunos de los productores que nos acompañan y conocen bien sus lotes me corrigen, pero la mayoría o la composición es bastante arcillosa. Entonces, muchas veces para ayudar, pues se siembra un poquito más alto como en camellones para evitar ese tipo de problemas y que no se pudra, por ejemplo, la semilla en el momento de la siembra. Gracias, Adriana. No, me preocupa un poquito, no sé, los productores que apoyen ahí. De pronto es que cuando es suelo arcilloso, ¿qué pasa? Que como el órgano cosechable es el tubérculo que está dentro del suelo y si se compacta, entonces no va a dejar que el tubérculo tenga la forma, el crecimiento adecuado. Esa es como la inquietud que tengo, ¿sí? Para que no sé cómo lo habrán manejado los agricultores o que hayan visto ellos en sus cultivos cuando siembran en suelos arcillosos. Exacto, una pregunta muy interesante. No sé quién de los que nos acompaña hoy, de nuestros productores, nos pueda contar o darnos Sí, alguna experiencia, dado claro. que cada 6 meses están trabajando, están sembrando, están Ujú. rotando y ustedes conocen muy bien los lotes. Entonces, no sé si alguien quiera comentarnos algo al respecto, cómo lo manejan o realmente de la propuesta que nosotros estamos mostrando acá pueda que no sea la mejor. No sé si alguien quiera compartir algo. Parece que nadie. Yo Sí, quería opinar. digamos que Antonio, mi inquietud es esa, Sí, Adri. señor. No quiero decir que, digamos, la propuesta que ustedes estén haciendo no esté bien, no quiero que lo entiendan así, sino que me llama la atención, no sé cómo, quisiera escuchar a los productores a ver ellos qué han encontrado. Sí, con esos porcentajes que ustedes tienen ahí de arenas y de limos y de arcillas. Por lo que en este caso el órgano cosechable es el tubérculo. creo que nadie se quiere animar. Antonio, Bueno, tú, Adri, pues lo dejamos ahí y después lo miramos. Yo no sé si habría que mirar a ver qué se obtiene, ¿no? Y ver claro que cómo se sí. interpreta. De Sí, todos sí, modos sí. es una pregunta súper interesante y a veces uno tiene lotes disponibles y allí tenemos que sembrar, entonces pues obviamente tenemos que hacer una adecuación de ese lote que nos permita pues tener a feliz término, digamos, nuestro cultivo. ¿Hay alguien que se animó? Sí, No, no Judy veo. Briseño. Yo veo a Ah, Judy Briseño, Adri. dale, Judy, por favor, abre tu micrófono, ¿no? Y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en este momento estoy acompañando y participando como comunicadora rural, pero tengo el conocimiento con respecto a la producción de papa nativa. Manejamos una producción en venta quemada bien amplia con varias familias y nosotros tenemos y nos hemos dado cuenta mejor que pues hay personas en el municipio de Venta Quemada que tienen sus tierras, sus lotes en las partes bajas del municipio, es decir, donde están a 2.400 metros sobre el nivel del mar
Y hay otras familias que tienen terrenos a 2.800, 3.000 sobre el nivel del mar. Y nos hemos dado cuenta y hemos hecho un análisis en cuanto a las tierras pues, que tienen un alto contenido en arcilla, y en verdad que la producción en rendimiento no es tan alto, y en el momento de cosecha, es decir, o 15 días antes que se hace el corte de la rama, porque no se aplican herbicidas, si hay familias que a veces dejan hasta 20 días el tubérculo, la papa ya para cosechar en estas tierras, y tiende a descomponerse. Entonces son suelos que permiten que este tubérculo empiece a tornarse, no tengo exactamente el nombre técnico, de pronto los ingenieros nos pueden apoyar, pero sí notamos visualmente, observamos el tubérculo, por ejemplo, las papas rojas, que son las quinchas, al momento de sembrar y cosechar, empieza como estas son ovaladas, tienden a unas zonas verse como si se empezaran a descomponer, como tornándose un tono café. Entonces, eso identificamos en los terrenos de las zonas bajas. Y en las zonas de páramo encontramos unas cosechas increíbles, porque pues los rendimientos son mayores por su alto contenido orgánico, por estas tierras negras, y la papa sale con un color externo pues resalta bastante el rojo. En las tierras arcillosas disminuye el tono y los sabores también cambian, nos hemos dado cuenta. Entonces sería bueno como analizar por estas temperaturas, o mejor por estos niveles sobre el nivel del mar, tener en cuenta muy bien estas características para estos tubérculos nativos que se desean, pues, y bajo estos núcleos que desean desarrollar en distintos municipios. Entendemos que Soracá cuenta con unos suelos que no son similares a los de Venta Quemada, pero, y por supuesto hay campesinos que están en estos proyectos donde dicen yo tengo este lote y el objetivo es desarrollar allí estas parcelas demostrativas. Pero es algo que quería, y una apreciación Ujú. que quería dar. Gracias, Sí, Judy. ujú. Muy interesante lo que tú estás planteando. Y una pregunta para ti, ¿de pronto ustedes han hecho algún análisis de suelo en los lotes donde siembran para ver las diferencias, sobre todo en lo que tú nombras, dos cosas importantes que nombrábamos anteriormente, que es la textura, es decir, cómo está compuesto ese suelo Ujú. en arenas, en En las, arcillas y limos? Y la otra es, por ejemplo, para conocerlo de materia orgánica. Tú destacas algo que es supremamente importante, y normalmente en los suelos que son ricos en materia orgánica están acompañados de una alta presencia de microorganismos que ayudan, pues como les ujú. comentábamos antes, a la absorción de los nutrientes para que las plantas los puedan tomar más fácil, a tener un mejor crecimiento radicular, a que ellas puedan movilizar esos elementos que están en el suelo y pues obviamente los puedan tener y se vean en un mejor rendimiento, como tú decías al final que los observaban. Y de pronto posiblemente en lo que tú decías de que los tubérculos los dejaban unos 20 días y se podrían, entonces puede ser efecto realmente que esté acompañado de alguno de los elementos que está en alta concentración, o también puede ser que esté por presencia, por ejemplo, de algún microorganismo que le permiten su desarrollo. Entonces, no sé, Judy, si tú tengas de pronto información de análisis de suelo que nos puedas compartir en este momento. No tengo en este momento información sobre los estudios de suelo, pero podría indagar para poder aportar, claro que sí. Claro que sí, los han hecho, han realizado análisis de suelo, o sea, de pronto de lo que te acuerdes, ¿qué te dice ese análisis de suelo? En alguna ocasión se hicieron unos análisis de suelo, pero como no, en el campo no se tiene como fácil acceso a estos estudios, aunque hemos gestionado con el Fondo de Fomento de la Papa, pero no nos han venido a hacer estos estudios, pues muchas veces, y para ser honestos, uno aquí en el campo, uno dice, pues yo tengo mi terreno, ya está descansado, hicimos rotación de cultivos, vamos a sembrar, pero
no tenemos como un control, porque pues sería interesante que las universidades como que nos informaran en el campo a dónde podemos solicitar un estudio de suelo, que sea más fácil un análisis de suelo para los campesinos. Vale, Judy, muy interesante lo que tú dices. Sí, como a veces conocemos, no es fácil para todos los productores hacer un análisis de suelos, que a veces tomar la muestra, que a veces no sabemos cómo tomarla, o que a veces se nos dificulta llevar la muestra, o como tú también afirmas, no sabemos a dónde llevarla, los costos. Y realmente el análisis de suelo nos ayuda muchísimo porque conocemos cómo está realmente esa calidad de ese suelo que me va a dar el soporte de mi cultivo por un tiempo determinado. Entonces es bastante importante. Digamos, con lo que planteaba Loila, es una pregunta interesante y pues realmente, digamos, que se puede dar soluciones manejando adecuadamente esa fertilización, también pues con drenajes y pues sembrando de una manera que nos permita pues obviamente que la planta se pueda desarrollar, ¿sí? Digamos en la revisión que nosotros hacíamos, Boyacá se caracteriza porque son suelos realmente en las partes más bajas, son muy ricos en arcillas y los productores siembran, digamos, bajo esas condiciones. Lo que hay que determinar realmente también es que, digamos, bajo esa condición, que no es unas arcillas que están en el 80%, como lo muestra este análisis de suelo, que son completamente compactos, como se ven en otras áreas del país, pues realmente sus arcillas, digamos, están compensadas con ese 30% que muestra, por ejemplo, en arenas, entonces lo cual permitiría también el desarrollo de ese tubérculo. Le voy a dar la palabra a Antonio, que está que me la pide hace ratito, entonces chévere, Antonio, la participación, vale, dale, qué chévere que levanten tanto las manitas, eso me encanta. Sí. Dale, Antonio. No, yo simplemente quería pues referenciar un poco lo que pasa. El Soracá es una de las zonas que más produce papa acá en Boyacá, aunque pues las características de los suelos, sí tenemos suelos arcillosos, pero también hay unos arenosos, mayoritariamente las zonas o las áreas o los lotes son en pendiente, entonces evita un poco el encharcamiento. Asociado a eso, lo que normalmente pasa con el tema de papa, pues obviamente hay unas variedades más susceptibles al tema de encharcamiento que otras. Pues lo que hemos visto en el tema de nativas, obviamente las nativas son mucho más susceptibles a ese tema de encharcamiento, de exceso de agua, pero pues lo que hace normalmente un productor es que pues tradicionalmente establece sus cultivos en los dos periodos que normalmente se establecen, ¿sí? Para estar cosechando hacia los periodos más secos, aunque pues con el tema de cambio climático ha cambiado el tema, pero normalmente en un ciclo normal la cosecha viene para épocas de sequía, ¿sí? Donde no hay tanta pluviosidad en la zona y permite como que el proceso de maduración sea genio, se complete correctamente y el tema de cosecha no sea tan complicado para este tema. Básicamente quería decir eso. Vale, Antonio, muchas gracias por la participación. Y viendo lo que planteaba Judy, yo creo que varios de los productores que nos acompañan, pues yo creo que también piensan en que podamos hacer o revisar de alguna manera que de cierto, o sea, podamos identificar cuáles son como las condiciones que nosotros tenemos en campo de nuestros suelos, si no tenemos la posibilidad de pronto de hacer un análisis de suelo bajo un laboratorio. Entonces, con este taller nos abre, digamos, como las oportunidades para revisar y de pronto plantear un segundo taller en el cual nosotros podamos identificar cómo podemos hacer un análisis, digamos, de ese suelo o de ese sustrato que tenemos y de pronto de cierta manera hacerlo práctico, que yo creo les puede contribuir y ayudar a ustedes muchísimo, digamos, en las inquietudes que tienen. Le doy la palabra a Loida, que tiene la mano levantada. Adri, el tema es supremamente pertinente e interesante para
el tema de la ecofisiología del cultivo de papa, porque se le aportan a los productores estrategias para que ellos al cultivo, a la planta, le aporten los requerimientos mínimos para el crecimiento y no que se aporte más o se aporte menos. Entonces es supremamente pertinente. Quería mencionar eso. Y lo otro es que, no sé, Adri, de pronto están, a ver, está Antonio, ¿quién más está del PBA? Porque ellos saben trabajar una estrategia que son las cromatografías de suelo, que son cualitativas y que son un buen apoyo para los agricultores. Entonces, digamos, como usted lo dice, de pronto en un segundo taller se les puede enseñar trabajando con esa estrategia. No sé, Antonio, Exactamente. que es Claro, supremamente Noela. clave, Adri, porque ellos hacen esa cromatografía con el suelo y ellos pueden aprender a interpretarla y ver qué tienen que aportar sin que eso les implique costos o en un análisis de suelo, ¿cuánto cuesta? 200.000 pesos, creo que un poquito más. Y la cromatografía es cualitativa, entonces es muy interesante como propuesta para un segundo taller o en otro momento. Claro que sí, y es como la idea que tenemos como para ayudarles y lo que nos decía Judy hace un ratito, que no hay cómo conocer ese suelo y de pronto lo dejan descansar, dura tanto tiempo, lo rotan y vuelven y siembran, pero muchas veces a veces dejamos descansar los lotes y no implica de que algunos elementos se quedan allí por muchos años. ¿Sí? Quedan inmóviles y de todos modos cuando no hacemos un análisis de suelo lleva, ¿sí? O no hacemos al menos una observación cualitativa, podemos realmente estar haciendo un aporte mayor de ese nutriente y lo que nos implica pues un mal desarrollo posiblemente o afectación en nuestras plantas. Entonces por eso es tan importante y sí pues se abre que podamos desarrollar ese taller ahí con la corporación PBA. Wilson tiene la mano levantada. Adri, si me permite agregar una cosita solamente. Señora. Lo que ustedes están proponiendo es supremamente pertinente, me parece supremamente pertinente para este cultivo, porque no se conocen las extracciones reales del cultivo de papa para uno de los elementos minerales. Entonces, ¿qué hace el agricultor? El agricultor aporta, y todo eso se queda en el suelo. La planta utiliza lo que requiere para el ciclo de vida y lo otro queda allí. Entonces, ellos están haciendo mal manejo y ¿qué ocurre? Con eso contaminan el suelo, ¿sí? Entonces, tiene un problema a largo plazo de sostenibilidad, que es algo muy complicado. Entonces, ellos hacen rotación de cultivo, siembran otra planta ahí o lo dejan descansar y cuando ellos hacen un aporte excesivo de nutrientes, con la fertilización, pues, ¿qué hacen? Contaminan y se generan más problemas ambientales a nivel del suelo. Exactamente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en un momentito, porque pues digamos, está súper chévere esta conversación, los invito también a nuestros productores que participen, que diligencien, perdón, la encuesta, y bueno, vamos a continuar. Wilson, tienes la palabra. Sí, muy buenas noches a todos. No, pues simplemente para complementar un poco la inquietud de Judy, justamente algo que sería bien interesante y creo que el proyecto tenía este enfoque, la importancia de poder tener varios núcleos de investigación participativa, varias parcelas, digamos, de investigación, Judy, era justamente para que ustedes mismos pusieran y propusieran más bien eh, cómo dirigir, cómo enfocar las investigaciones. Y siempre me pareció una oportunidad muy grande de poder tener, ojalá, 3 núcleos en cada una de las zonas que abarca el proyecto, más las que están en Bolivia, para ver algunos de los efectos de la altitud, ¿sí? Yo creo que lo que tú mencionas, Judy, ahí hay varias cosas sobre la paz. Tú mismo lo dijiste. Está el tema de pronto del suelo arcilloso versus el suelo más de páramo, el color, es decir, mayor contenido de materia orgánica. Ya eso es un parámetro que cambia, por supuesto, la nutrición y cambia la producción, ¿sí? Pero sobre la pava con esto hay otras muchas cosas.
está la parte biológica, el suelo tiene vida, tiene microorganismos, como lo mencionó Adriana, como lo mencionó Ismael, y por supuesto eso también impacta y se puede correlacionar con la materia orgánica, pero también con con la textura y con otros factores. Y finalmente está el tema de la altitud. La altitud, recuerda que las papas, dependiendo de su origen, también se han adaptado a ciertos rangos de altitud y eso también puede, por supuesto, cambiar su comportamiento, ¿sí? Pues estamos hablando o tú misma estabas hablando de una diferencia a veces de hasta entre 300 y 500 metros que puede tener una diferencia. Lo que sí se sabe en términos de altitud es que la luz también cambia y parte de la luz están los rayos UV, los que nos queman un poco más la piel, y todos lo conocemos bien. Eso cambia las propiedades que tú mencionas y que han observado en forma muy rigurosa. Los colores, no solo de la parte externa del tubérculo, sino los colores internos, ¿sí? Sobre todo en papas nativas, que es llamativo y que puede ser comercialmente atractivo, y también los sabores que mencionaste. Todo eso finalmente tiene mucho que ver con el ambiente en donde se desarrolla el tubérculo, ¿no? Y bueno, entre otras, la luz que cambia a diferentes altitudes no es la misma y eso hace que la planta se proteja frente a la luz produciendo diferentes pigmentos que van a cambiar un poco también el contenido de pigmentos del mismo tubérculo. Entonces, fíjate que son cosas muy interesantes y la idea un poco era que desde las asociaciones, desde los productores, pues de esta conversación pueda, ojalá, animarlos a que pues desarrollen en forma autónoma o con el acompañamiento del proyecto, pues proyectos de investigación que puedan llevar a cabo en en sus parcelas. Eso era lo que quería básicamente añadir. Y lo otro es que todos estos factores están correlacionados, ¿sí? Por decir algo, uno dice un suelo pobre en materia orgánica, entonces aportémosle materia orgánica, cascarilla, pues no es tan sencillo porque al aportarle un factor a veces acidifica el suelo y entonces mejoramos el contenido de materia orgánica, pero baja más el pH. Y todas estas cosas están relacionadas. A mí me parece un tema supremamente relevante, como lo han mencionado varios, para que en un taller se pueda abordar el tema de análisis, pero también el tema de cómo yo creo que es una inquietud muy importante que pueden tener los productores, los compañeros productores, que es, listo, ya tengo el análisis, tiene estas deficiencias. ¿Cómo llenar esas deficiencias sin alterar las otras que están bien? ¿Sí? Yo creo que eso es algo bastante importante porque ahí es donde a veces pecamos por añadir algo que afecta a otra variable sin saberlo. Eso era básicamente lo que quería mencionar. Exacto, Wilson. Muchas gracias por esos aportes interesantes y toco algo que tú dices allí. Los análisis nos muestran deficiencias y vemos, digamos, condiciones en ese suelo y por eso digamos, es importante que cuando uno va a hacer su plan de fertilización, pues determine exactamente las cantidades que requiere de cada uno de esos elementos para que puedan ser incorporados realmente a ese sustrato y la planta los pueda tomar sin exceder en algunos elementos, ¿sí? O en materia orgánica, como tú lo dices. Eso es importantísimo. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias por esa participación, por que se abre una discusión y nos permite, pues, determinar a futuro qué podemos hacer. Ismael, entonces, ¿puedes continuar? Sí, claro. Entonces, pues retomando todo lo que han dicho, es muy importante, pues como decían, digamos que es muy importante tanto tener como esos valores de disponibilidad de los nutrientes en el suelo, como los requerimientos del cultivo de papa, digamos que teniendo en cuenta que para que no haya la contaminación del suelo, no haya una degradación del suelo, y asimismo no influyamos en excesos o en deficiencias de estos nutrientes. Digamos que en general los excesos de estos nutrientes
ocasionan que haya un menor rendimiento, un retraso en el ciclo productivo de la papa, digamos que también es propenso a que el cultivo sea afectado por enfermedades. Entonces, digamos que es muy importante como conocer todos estos valores y pues también como la funcionalidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, al siguiente, por favor. Eh, digamos que teniendo en cuenta lo anterior, lo que decíamos, al no tener una base para hacer un plan de fertilización, se pueden ocurrir deficiencias en el cultivo de papa. Digamos que las deficiencias pueden ocurrir en todos los elementos que se mencionaron anteriormente. Y digamos que cada deficiencia puede tener una característica que visualmente se ve en la planta, digamos que dependiendo del nutriente, por ejemplo, lo que es nitrógeno, potasio, magnesio, fósforo, en las hojas viejas o en las hojas bajeras, estas deficiencias se ven más marcadas en comparación a los demás elementos, digamos que estas deficiencias se ven marcadas en las hojas nuevas o en las que van naciendo. Digamos que por eso es que es muy importante también como tener claro qué es lo que puede pasar si hay una deficiencia o qué puede pasar si hay excesos de estos nutrientes. Entonces digamos que todo lo que han comentado son herramientas, digamos que para que el agricultor y en serio se tomen las mejores decisiones y digamos que sea más sustentable en un futuro tanto el cultivo como el suelo. Siguiente, por favor. Entonces, con base a lo anterior, y creo que es todo lo que hemos recalcado, digamos, teniendo en cuenta el análisis de suelo, las diferentes herramientas que pueden existir para tener una aproximación a lo que es la calidad y disponibilidad de nutrientes en el suelo, teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales y también teniendo en cuenta, digamos, todo lo que tiene que ver la siembra, la preparación del suelo. Nosotros tenemos esta pregunta pues para ustedes, tanto productores como los diferentes participantes, de cómo sería esa propuesta de fertilización y pues teniendo en cuenta pues, los resultados o el análisis que también se mostró anteriormente. No sé quién desee participar y de pronto con ese análisis que mostrábamos antes, nos pueda indicar de pronto cómo hace su fertilización cuando están sembrando, digamos, papa. Papa. No sé quién se quiere animar. O normalmente cómo hacen ¿Cómo la lo manejan? fertilización, exacto. Digamos que esto también nos ayuda como a enriquecer y a saber y a plantear como qué podemos mejorar, qué podemos hacer, digamos, para este núcleo que también se está proponiendo, para su manejo. Entonces, no sé si alguien quiere participar. Dale, Judy. Tienes el micrófono disponible. Gracias. La experiencia que hemos tenido en cultivo de papa nativa en Venta Quemada, hacemos unos preparados que le llamamos M4. Este consiste en tomar pues algunos elementos como melaza, ruminasa y hacer una pues homogeneización de estos elementos junto de pronto quemamos huesos de ganado como fuente de calcio, las plumas de gallinas y nos damos cuenta y hay agricultores que a veces al ver que en la parte foliar crece y crece y crece la planta, ellos ya asumen que el tubérculo también está a ese mismo nivel o en ese mismo ritmo como fortaleciéndose. Entonces, sería bueno un taller también donde se clarifique que la parte foliar, si uno lo ve bien frondoso, ¿qué indicador o qué nos indica? Porque de pronto por desconocimiento se exceden las aplicaciones y nosotros hemos venido analizando que no siempre a mayor
porte de las plantas, a mayor altura, mayor cosecha. No, no es así. Y pues es lo que hemos venido desarrollando. Vale, Judy, muchas gracias. Y creo que Ismael tocaba algo, y pues ahí me Sí, soportas, Ismael, y esa respuesta te la puede dar, la discutíamos y la revisábamos bien cuando teníamos, digamos, el análisis de suelo, y eso se atribuye a Ismael. a un exceso de nitrógeno. Digamos que Exacto. cuando hay un exceso de nitrógeno, la planta, comúnmente le dicen, se va en vicio. Entonces produce y produce tallos, hojas y ramas. Entonces, lo que tú dices, puede que produzca mucha follaje y todo, pero pues el tubérculo no se está llenando y no se está formando. Entonces, era lo que yo decía. Un exceso de nitrógeno puede producir un retraso se puede, digamos, retrasar el ciclo, o sea, se va a aumentar los días del ciclo, digamos que disminuye el rendimiento, digamos que no va a haber tantos número de tubérculos ni un llenado adecuado de los tubérculos. Entonces, sí tocaría revisar es por ese lado, pero pues comúnmente, o pues como yo lo conozco, le dicen que la planta se fue en vicio. Entonces, a veces uno ve y observa plantas con altura más, o sea, con alturas de hasta 2 metros y más en solo follaje y sin producir tantos tubérculos. Exacto. Entonces, de pronto ahí puede ser eso, que al realizar los preparados están aumentando algunos de los elementos, y por eso se ve, digamos, este tipo de crecimiento. Y lo otro también sería interesante determinar es cómo están como la composición en aporte a ese suelo de lo que ustedes están preparando. Bien, Judy, muchas gracias. No sé si alguien tenga eh, algo que compartir de la experiencia que han tenido en el desarrollo de los cultivos de papa, o inclusive también de tubérculos. No sé si alguien nos quiera comentar. Creo que nadie más nos quiere compartir. Bueno, entonces, digamos, nosotros queríamos plantear esta pregunta para, pues, digamos, saber cómo manejan esos ciclos de fertilización, cada cuánto lo hacen, si lo hacen realmente en el momento de la siembra o a veces no lo hacen, o si en el momento del aporte o en el momento del deshierve, o realmente lo dejan, digamos, de esa manera. Entonces, teniendo claro esto, nosotros planteamos un plan de fertilización, 6 propuestas que pueden, digamos, contribuir a un mejor rendimiento de los tubérculos andinos y las papas nativas, de acuerdo al análisis de ese suelo, de las muestras que se tomaron en el lote de Soracá. Entonces, digamos, aquí se encuentra un planteamiento que está relacionado desde la fertilización de la siembra y la emergencia para el desarrollo de las estructuras, formación de tubérculos, la floración y pues el desarrollo de tubérculos y cosecha, lo cual pues permite cumplir todo el ciclo, y como decía Ismael hace un ratito, que las plantas no se vayan pues solamente en follaje, sino que realmente le interesa a uno como productor es que cada planta pues tenga un buen número de tubérculos, que es lo que realmente económicamente nos representa de acuerdo al objetivo que tengamos. Antonio. No, simplemente quería dejarles un poco claro, es que las propuestas que vamos a presentar más bien, entendiendo que es un proceso participativo, la idea es revalidarlo con la asociación, específicamente con Coimpacol. Con Coimpacol tenemos el establecimiento para el 29 de agosto, y la idea básicamente es, este es un poco el planteamiento, la propuesta de plan de fertilización, pero la idea es concertarlo, estructurarlo, definir, no solamente teniendo ya el diseño, cuánto se le va a aplicar por sitio, si es por bandas, tratar de definir conjuntamente con los productores de qué forma podemos avanzar en ese tema de plan de fertilización. ¿Sí? Antonio, muchas gracias. Entonces, como decía Antonio, esta es una propuesta que, pues la idea es que
los productores puedan seleccionar la mejor de acuerdo a ese análisis pues que nosotros mostramos. Aquí tenemos 3 de esas propuestas, aquí hay 3, en total son 6, y esta propuesta, como les decía, está basada en ese análisis de suelo. No sé, Antonio, ahí tú me indicas si esto lo podemos mandar para que ellos lo puedan observar como con detalle, lo revisen, lo puedan analizar, de pronto alguno de estos productos que se encuentran allí, ellos ya lo conocen, de pronto otros no, y ellos nos puedan mandar de pronto una respuesta vía chat de cuál es esa propuesta que mejor les parece para que se pueda establecer en el lote ahí en Soracá. No sé qué opina Antonio o los mismos productores que están aquí acompañándonos. Sí, señora. Pues como habíamos definido entre todos, es que estas propuestas de fertilización se las enviamos a los productores. Habíamos hablado que seguramente muchos de estos productos, dependiendo de la zona, a veces no es tan fácil conseguirlos. De pronto se utiliza otro tipo de fertilizante. Sí, este es simplemente una propuesta un poco basada en el tema de fertilización, en análisis de suelo y requerimientos nutricionales. Seguramente para el caso de Coipaven, para el caso de Carmen de Carupa, obviamente va a ser totalmente diferente en la propuesta. Esta está un poco enmarcada para Coimpacol, que es como pues, el análisis que les mostramos el día de hoy, pero sí básicamente es hacer una retroalimentación con los productores para dejar un poco más claro los productos, las dosis y en qué etapa del cultivo se puede aplicar. Sí, señora, para avanzar en esto. Muchas gracias, Antonio. Entonces, Antonio, pues tú nos haces el favor y la mandas, con eso ellas la pueden visualizar. Raúl, tienes el micrófono abierto, entonces, con mucho gusto. Buenas noches para todos. Buenas noches, Muchas Raúl. gracias. Hicieron una pregunta sobre cómo es el que uno fertiliza. Entonces yo pensaría que, pues por lo general es como al por si acaso, echémosle triple 15 por si le hace falta nitrógeno, por si le hace falta fósforo, porque realmente no se hace de acuerdo al análisis de suelo. Y pues antes de eso yo tenía una preguntita ahí, es que si en todos los estudios que se han hecho existe como una tabla de cuál es el requerimiento que se necesita para la papa. Por decir algo, el tope de nitrógeno es un 10%, el de potasio es un 15%, entonces de acuerdo a eso, pues viendo el análisis de suelo, le haría falta tanto o le estaría sobrando, porque hay en el análisis de suelo que presentaron al comienzo, dice que está alto en fósforo, entonces no habría necesidad de echarle más fósforo, sino más bien cómo reactivar el que existe en el suelo, cómo sería esa parte. Y pues lo otro sí, pues por si acaso le echamos gallinaza, por si acaso le echamos avingra o por si acaso le echamos triple 15. Así es eso. Y pues con respecto a las propuestas que están, pues sí me parecen interesantes, aunque no las he visto al detalle, pero sí están como interesantes. Y me gustaría pues tenerlas personalmente. Gracias. Claro que sí, Raúl. Una preguntita. Raúl, ¿tú nos acompañas de qué lado, perdón? ¿En dónde te encuentras tú? Sí, señora. Yo pertenezco a la cooperativa Coimpacol de Soracá. Uy, qué bien, bueno, chévere esas preguntas. Entonces, como hablábamos hace un ratito, Antonio va a compartirles, digamos, una presentación más pequeñita en la cual están estas propuestas, como tú dices, Raúl, para que las puedan mirar en detalle y como decía Antonio, de pronto alguno de los productos ustedes los han manejado, algunos productos ni los conocen o de pronto algunos productos no están en la zona. Y en relación a la otra pregunta, me voy a devolver, me disculpan un poquito. Ahí, digamos, no sé, ya no me acuerdo en dónde está, aquí. Entonces, esta tablita que nosotros mostramos, hay un documento que fue emitido por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, digamos que maneja todos los tipos de resoluciones, y en ellos publican, digamos, la información de acuerdo al análisis que se han hecho de suelos en Colombia,
y ellos establecen, digamos, como la normatividad de acuerdo al cultivo que se quiera tener en clima frío, en clima medio, en clima cálido, cómo es ese requerimiento de cada uno de los elementos. Entonces, de acuerdo a eso, ellos dan como unos rangos y de acuerdo a todos los análisis de suelos que ha hecho el Instituto CODACI, ellos ven cómo pueden estar distribuidos de acuerdo, digamos, a la composición de esos suelos. Entonces, por ejemplo, tú decías, en fósforo, no, el fósforo, el análisis dio 54-70, entonces está mayor de 40 o está entre 20 y 40 es medio o es muy bajo, menor de 20. Entonces, estos rangos que están acá son exclusivamente, por ejemplo, en relación a cultivo de papa. Entonces, digamos, esto se puede manejar, son para, digamos, el manejo de tubérculos que estamos en este momento trabajando. No sé si es claro, Raúl. Sí, sí, señora, es que no había puesto atención lo de los rangos, pero lo que decíamos, por ejemplo, el fósforo, tenemos 54.7 y dice que se requiere mayor a 40, pero no dice cuánto. O sea, si ya No. tendríamos 54, significa que no habría que echarle fósforo, que la tierra tiene suficiente fósforo y no habría que aplicarle. Podríamos pensar también que se puede aplicar fertilizantes químicos, pero por cada uno de los componentes, comprar el nitrógeno y comprar el potasio por separado y aplicárselo. Exactamente, entonces, por ejemplo, dentro de las propuestas están de acuerdo a eso. Nosotros no podemos, como tú decías o comentabas, no podemos, por si acaso echemos o apliquemos tanto y de pronto recargamos en fósforo, ¿sí? Porque la planta no lo va a tener disponible. Entonces, allí por eso hay que hacer unos ajustes. Tenemos que revisar dentro de lo que, digamos, encontramos en las zonas donde venden los productos, que sean productos que no vayan a tener pues altas concentraciones de fósforo, ¿sí? O hay que revisar cómo vamos a realmente a disponer el elemento para que la planta lo pueda absorber sin que ella se vea afectada, ¿sí? Y no tengamos buenos rendimientos. Pero digamos, eso que tú estás diciendo es muy cierto. No sé si hay algo... De pronto, Adri, agregar ahí que, pues, que también hay que tener en cuenta en este caso, por ejemplo, del fósforo, la calidad del suelo, ¿sí? Acuérdense que en este caso de este lote específicamente tenemos un suelo que es muy arcilloso y por lo tanto se puede estar inmovilizando el fósforo en esas arcillas. Entonces habría que mirar también cómo movilizar, cómo solubilizar ese fósforo para que esté disponible para las plantas, como decía Adriana. Y eso se puede relacionar también, pues todas esas cosas hay que mirarlas siempre al detalle en esas interpretaciones de los análisis de suelos con la parte microbiológica, es decir, que estén ahí presentes también los microorganismos que sean capaces de solubilizar ese fósforo y cómo se los podríamos integrar. En el caso de que no estén, ¿cómo se los podríamos integrar al suelo? Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en el contexto del sitio que tenemos para que, por ejemplo, en este caso que tenemos un elemento que está en exceso, ¿cómo podemos hacer que ese elemento esté disponible realmente para las plantas? Exactamente, Pilar. Y, por ejemplo, retomando un poquito, el análisis microbiológico nos muestra que hay un número significativo de, por ejemplo, bacterias que ayudan, digamos, a que las plantas puedan absorber el fósforo, pero sin embargo, pues, digamos, es bastante alto. Entonces, pues, obviamente la cantidad que ellas puedan ayudar a la absorción, pues no va a ser suficiente. Entonces, si le incorporamos más fósforo, pues obviamente vamos a tener inconvenientes y puede ser que este elemento lo que ayuda es que inmovilice otros elementos que requiere la planta, por ejemplo, para el llenado del fruto, ¿sí? O sea, la formación del fruto. Entonces, por eso hay que revisar con detalle. ¿Alguien está levantando la mano? Loila. Para lo que comenta Pilar, yo estaba mirando el rango de pH para que sean solubles y ese rango está adecuado. Entonces yo diría
Pues fósforo, como lo comenta el señor que habló antes, yo pensaría que no habría que aplicar porque está en el suelo y el fósforo se requiere en la tuberización, en el llenado del tubérculo es que se requiere, o sea, se requiere durante todo el ciclo, pero habría que pensar en hacer un reabonadito cuando esté en el llenado del tubérculo, que es después del inicio de tuberización, para que no se vaya a tener problema como ustedes lo tienen ahí en la tablita. Entonces, la planta lo puede absorber del suelo, lo puede captar y lo asimila ya a compuestos orgánicos que ella requiere, ¿sí? Porque el pH está adecuado allí. Y si a eso le sumamos la carga de microorganismos, pues entonces no veo que haya problema ahí en esa parte. Bueno, hay una cosita que quiero mirar, Adri, y es en la propuesta que ustedes hacen más adelantico. Las 6 propuestas que ustedes tienen acá, es que no veo, yo no alcanzo a ver acá, no veo las cantidades. Cuando es de cada estado fenológico, ¿no? Entonces siembra. No, ¿O es esto que es ahí están solamente las, lo que van a aplicar? Todavía no, no tienen ahí, los cálculos por planta. no, los cálculos los tenemos, porque eso se hace de acuerdo a lo que requiere Sí, al realmente, o análisis de acuerdo a de ese extracción. análisis, exactamente. Entonces ahí no están las cantidades. Aquí solamente están, realmente es el nombre de los productos comerciales que se encuentran, digamos, en las diferentes zonas. Entonces, digamos, esa es la propuesta y por eso es tan importante de que, digamos, en este caso para los productores revisen, porque de pronto, como decía el señor Raúl, las veo, pero no las puedo mirar de pronto en detalle, por eso tan importante que nosotros las vamos a rotar para que ellos realmente puedan definir cuál de esas propuestas les parece, digamos, que ellos puedan manejar en ese lote. Sí, Adri, yo veo que hay potasio en floración, adelante. Sí, digamos que ahí pueden ellos elegir las opciones que consideren más pertinentes de acuerdo a la zona. Exacto. Y lo también importante, ¿no? Como decía Raúl, pues nosotros aplicamos de pronto lo que sé, pero también se miran costos, entonces, y la Sí, disponibilidad del producto que siempre esté. claro. Entonces, por eso nuevamente, y disculpen que recalque tanto, pues que revisen estos días, estas 6 propuestas, me devuelvo a la anterior, se van a rotar, porque la idea es, como nos comentaba Antonio, el 29 de agosto, pues sembrar los materiales bajo esta propuesta, la propuesta que seleccionen del programa de fertilización. Entonces, yo creo que mañana mismo se les está enviando para que ustedes puedan definir y puedan seleccionar de acuerdo al análisis que acabamos de presentar. Entonces, les agradecemos realmente la asistencia, la participación. No olviden llenar el formato de asistencia, que es muy importante pues, para nosotros poderlos seguir también, poderles compartir esta información. Como hablábamos hace un ratito, la idea es que podamos hacer un segundo taller que esté relacionado, en el cual ustedes puedan analizar, digamos, de una manera cualitativa de pronto el suelo de uno de los lotes que ustedes estén trabajando y puedan conocer cuál es el estado del lote y que realmente puedan determinar qué es lo que requieren para cuando están sembrando papa. Muchas gracias por la asistencia, por la participación y estamos en contacto para lo que requieran a través de la Corporación PBA, de Antonio, de Esmeralda y de nosotros como Universidad Javeriana, María El Pilar, Wilson, Ismael, que nos acompaña hoy y está en el proceso con nosotros. Muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, buenas noches.